Sección 17 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3. Capítulo 4. Los gigantes luchan. Parte B. La entrevista del sabio Redwood con Caterham fue en absoluto diferente de lo que aquél esperaba. Solo 2 veces le había visto en su vida. Una en un banquete y otra en el vestíbulo de la Cámara de los Comunes. Su imaginación no llegó a preocuparse de la persona real del político tal como en sí era, sino del tipo que habían creado los periódicos y caricaturistas del Caterham legendario, del Jack matador de gigantes, del Perseo maravilloso de aquellos tiempos. La personalidad humana había perdido todo su valor ante la grandeza de la fábula. Pero ahora no era el rostro de las caricaturas ni retratos lo que Redwood tenía delante, sino el de un hombre agotado por la fatiga y la falta de sueño, lleno de arrugas, amarillo hasta lo blanco de los ojos y con cierta expresión de laxitud en los labios. Conservaba, en efecto, sus ojos castaños, su pelo negro y el característico perfil aguileño del gran demagogo, pero se veía también en él algo que daba al traste con el desdén premeditado y con todo discurso preparado en contra suya. El hombre sufría en lo más hondo. Se hallaba bajo un peso enorme. Desde el principio reveló el predominio de su persona, pero poco después demostró con un solo gesto, con un solo movimiento imperceptible, que se sostenía a fuerza de drogas. Llevó su pulgar al bolsillo del chaleco y luego, después de decir algunas frases y dejando de ocultarse, deslizó una pastilla entre sus labios. Por lo tanto, a pesar de las preocupaciones que le agobiaban, a pesar de los hechos que demostraban su error y de ser 12 años más joven que Redwood, aquella extraña cualidad suya, que pudiéramos llamar, a falta de término mejor, magnetismo personal, seguía preponderante en él y le había llevado al profundo desastre en que se encontraba. Con esta cualidad también había dejado de contar Redwood. Desde el principio, según el sesgo que iba tomando la conversación entre ambos, Caterham dominaba a Redwood, siendo determinada por él toda la fase, el tono y el carácter de la entrevista que se desarrollaba como si fuera la cosa más natural. Las esperanzas de Redwood desaparecieron en su presencia. Caterham le había dado un apretón de manos antes de que Redwood pensara en rechazar tal familiaridad, y subió el tono de la conferencia desde el primer momento, haciéndolo seguro y claro, como quien busca salida ante una catástrofe vulgar. Si alguna vez incurrió en equivocaciones, fue porque el cansancio se apoderaba de su atención y le arrastraba la costumbre de hablar en público. Entonces se enderezaba, y olvidándose de Redwood empezaba a perorar y justificarse. Una vez se le escapó un «señores». Hablaba largo y tendido, tranquila e imperturbablemente, y hubo momentos en que Redwood dejó de creerse un interlocutor para convertirse en auditorio de un monólogo. El viejo químico tuvo el privilegio de presenciar un fenómeno extraordinario. Observó una suerte de diferencia específica entre su persona y la de aquel ser que, con su hermosa voz, le envolvía continuamente, hablando sin cesar. Redwood sintió poderosa y limitada a la vez la inteligencia de Caterham. La energía arrebatadora de éste, su fuerza personal y su olvido completo de ciertas cosas sugirió a Redwood una de las imágenes más grotescas y extrañas. En lugar de ver en su antagonista un ser igual a sí mismo, un hombre moralmente responsable de sus actos y a quien se pudieran dirigir reflexiones razonables, vio en él algo muy parecido a un terrible rinoceronte, como si dijéramos un rinoceronte civilizado, engendrado en las selvas de la democracia, un monstruo de irresistible ímpetu y de resistencia invencible. En todas las teorías de aquella enredada madeja, Redwood era abrumado. Pues, ¿y en lo demás? Aquel hombre estaba admirablemente dispuesto para abrirse camino a través de las multitudes humanas. Para él no había falta tan importante como la contradicción de sí mismo, ni ciencia tan esencial como la conciliación de intereses encontrados.
las realidades económicas, las necesidades topográficas, hasta el manantial de expedientes científicos apenas investigados, existían para él como para su prototipo animal existen los ferrocarriles, las escopetas o la literatura geográfica. Para él no había sino reuniones políticas, juntas electorales y votos, sobre todo votos. Caterham era la encarnación de los votos, de millones de votos. Y ahora, en aquella gran crisis que había destrozado pero no vencido a los gigantes, Caterham hablaba. Era tan evidente que le quedaba que aprender. Caterham no sabía aún que hay leyes físicas y leyes económicas y cantidades y reacciones que todos los votos de la humanidad no pueden destruir, y que si se desobedecen es sólo a costa de la propia destrucción. Él no sabía que hay leyes humanas que la fuerza de la ilusión óptica no llegará a vencer, y que si llegaran a ser dominadas sería sólo para volver luego con mayor violencia a ejercer su influjo. Ante una bala de cañón o en el día del juicio final, Caterham se cobijaría detrás de algún voto de la Cámara de los Comunes curiosamente amañado. Lo que más preocupaba su mente no eran las fuerzas que invadían la fortaleza del sur, ni la derrota, ni la muerte, sino el efecto que esto produciría en su mayoría, que era el objeto principal de su vida. Tenía, por lo tanto, que destruir a los gigantes o hundirse, y no estaba completamente desesperado de conseguirlo. En aquella hora de desastre completo, con sus manos rojas de sangre y esperando aún mayores estragos, se sentía capaz de conseguir con el solo esfuerzo de su voz, explicando, calificando y rectificando, la reconstitución de su poder. Estaba, es verdad, algo perplejo y agobiado, cansado y abatido, pero con tal de poder sostenerse y seguir perorando, hablando. Mientras hablaba, le parecía a Redwood que Caterham avanzaba y retrocedía, que se dilataba y contraía. Y la parte del sabio químico en el discurso se reducía a introducir como de matute y a manera de cuñas alguna de estas frases. «¡Todo eso es un disparate! ¡No! Es inútil pensar en eso. ¿Por qué empezasteis?» Y en vista del carácter de Caterham, fuerza es dudar que el político las oyese siquiera. El discurso de Caterham envolvía tales preguntas y exclamaciones como un torrente envuelve las rocas que le obstruyen el paso. Allí estaba aquel hombre increíble en su aposento oficial, hablando con inmensa fuerza y habilidad, hablando incesantemente, como si una pausa en su peroración, una interrupción en sus explicaciones, en la presentación de sus principios y miras, en sus consideraciones y expedientes, pudiera dar lugar a algún influjo antagonista. Allí estaba, entre los mustios esplendedores de su habitación oficial, en la cual, hombre tras hombre, habían sucumbido ante la creencia de que cierto poder de intervención era el gobierno creador de un imperio. Desde fuera, y obscureciendo la habitación, una sola hoja de enredadera gigante de Virginia golpeaba los cristales. Cuanto más hablaba Caterham, más aumentaba en Redwood la certeza de su futilidad estupenda. ¿Se daba aquel hombre cuenta de que, mientras él hablaba sin cesar, todo aquel mundo grande estaba en movimiento? ¿No veía que la ola invencible de grandeza subía cada vez más, y que lo que necesitaba era tiempo y armas, y no discusiones parlamentarias ni votos de censura? Redwood ansiaba poner término a aquel pasmoso monólogo y escapar a donde hubiera salud y juicio, hacia el sitiado campamento, hacia aquella fortaleza del porvenir en que se habían reunido los hijos de la Heracleoforbia. Por esto aguantaba el torbellino de palabras hueras y tontas, pero se apoderaba de él la extraña sensación de que si no llegaba a terminar pronto aquel monólogo, éste le arrastraría, y entonces se vería precisado a luchar contra la voz de Caterham del mismo modo que se lucha contra una droga. Pero los hechos se habían alterado ya, y seguían alterándose bajo el hechizo de la voz del hábil político. ¿Y qué decía aquel hombre? Hablaba de homicidio. ¿Y luego? Luego proponía un convenio. Proponía que los hijos del alimento que hubiesen sobrevivido capitulasen y se fueran a formar lejos, muy lejos, una comunidad aparte y propia. ¿Dónde?
le interrumpió Redwood, dejando ya los argumentos a un lado. Caterham se agarró a la concesión que envolvía esta pregunta. Volvió los ojos a Redwood y su voz tomó cierto tinte de persuasiva realidad. Eso ya se determinará. Eso es una cuestión secundaria. Luego siguió estipulando condiciones. Y fuera de ellos y del sitio donde estén, debemos tener dominio absoluto. El alimento y todos sus frutos tienen que ser destruidos. Redwood, ya dentro de la negociación, observó. ¿Y la princesa? Esa es cuenta aparte, replicó Caterham. No, respondió Redwood, luchando por recobrar el terreno perdido. Sería un absurdo. De eso ya trataremos más adelante. Hemos quedado, de todos modos, en que la fabricación del alimento ha acabado de una vez. Yo no he acordado nada, observó Redwood. Pero en un planeta, ¿cómo ha de haber dos razas, una grande y otra pequeña? Dijo Caterham con gran energía. Porque si ahora, con ese terrible invento de usted, llegara a desarrollarse una raza de gigantes que aumentaran y se multiplicaran y quisieran invadirlo todo, y ahogarnos a los que por tradición, por fuerza lógica e indiscutible, tenemos derecho a la libertad y a la vida, yo le aseguro a usted que pondría de mi parte todos los medios conocidos para impedirlo. Por lo pronto, si los hijos de la Heracleoforbia no admiten los términos de la proposición que ahora mismo voy a hacer a usted para que la haga conocer a aquellos monstruos, ordenaré a todas las tropas de que dispone la nación que se pongan en campaña y se lancen al exterminio de los engreídos gigantes. Figúrese usted el espectáculo de un poderoso cuerpo de ejército, fuerte, organizado, disciplinado, dedicado a la destrucción. Pues he aquí el cuadro, el aspecto que ofrecerá nuestra lucha con los hijos del Bunfoot. Porque habrá guerra, sí, la habrá, con terribles combates, enorme carnicería, derramamiento de sangre desconocido hasta ahora en la historia. A la grandeza del enemigo corresponderá la grandeza de los medios que se pondrán en acción para exterminarlo. Yo no vengo a discutir aquí, contestó Redwood. Yo quiero estar al lado de los gigantes. Yo necesito ver a mi hijo. Por eso he aceptado hablar con usted. Caterham empezó otro discurso sobre los términos del pacto que deseaba llevar a cabo. A los hijos del alimento se les entregaría un gran terreno en la América del Norte, o acaso en África, donde pudieran terminar su vida a su gusto y manera. —Pero eso es un disparate —observó Redwood—. Porque no es solo en Inglaterra donde hay gigantes. Ya los hay también en el extranjero, por toda Europa, aquí y acullá. Haríamos un convenio internacional, cosa que no es imposible. Ya se ha hablado de ello. En su terreno reservado, esos monstruos podrían vivir a su gusto, hacer lo que quisieran y como quisieran. Pueden vivir contentos. Figúrese usted. Y así salvaremos al mundo, señor mío. Sí, lo salvaremos de los hombres frutos de ese terrible descubrimiento. Todavía hay tiempo para que podamos armonizar la conveniencia con la compasión. Aún estamos quemando hoy y cauterizando los sitios donde cayeron ayer las bombas, pero ya lo dominaremos todo. Confíe usted en mí y verá cómo acabaremos con la anormalidad sin recurrir a la crueldad ni a la injusticia. Pero, observó Redwood, supongamos que los hijos de la Heracleoforbia no están conformes con tales resoluciones. Por primera vez miró Caterham frente al sabio. —Se les obligará a estarlo. No creo que acepten. —¿Por qué no habrían de aceptar? —preguntó Caterham con expresión de grandísimo asombro. —Suponed que no quieran. ¿Qué ha de haber entonces sino guerra? No podemos consentir que la cosa siga así. No puede ser de ningún modo, caballero. Pero, ¿es que no tienen imaginación alguna los hombres de ciencia? ¿No tienen ustedes tampoco compasión del prójimo? Es imposible que dejemos que aplaste a nuestro mundo un rebaño creciente de monstruos semejantes y de grandezas tan enormes como las que ha producido vuestro alimento. No podemos ni queremos consentirlo. Y recuerde usted que lo que ha ocurrido es solo el principio. Esto puede llamarse una escaramuza, una simple cuestión de policía. Porque detrás de nosotros tenemos a toda la nación y a la humanidad entera.
Detrás de los millares que han muerto hay millones. Ya veis, pues, que no podéis dudar de que acabaremos con vuestros enormes hijos. Y si os figuráis que 2 docenas de gigantes van a resistir todas las fuerzas de nuestro pueblo y de todos los pueblos aliados que vendrán en nuestra ayuda, si pensáis que podéis variar la humanidad y cambiar hasta la naturaleza del hombre, estiró el brazo y dijo a Redwood: entonces podéis marcharos con ellos, caballeros. Id con ellos. Eso es lo que deseo. Y con esto terminó la conferencia. La ostentación se había acabado, y en el acto pareció contraerse el orador hasta volver a ser nuevamente el hombre de cara amarillenta, exhausto, de estatura mediana y de edad regular. Avanzó 2 pasos como si saliera de un cuadro, y con la pretensión de franca amabilidad de que dan muestra todos los políticos cuando tratan de resolver los conflictos públicos, extendió la mano a Redwood. Fin de la sección 17.